Buenas tardes a todos y a todas. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Horacio Marengo. Él es médico clínico de profesión, también es terapeuta de vocación y es terapeuta en trastornos de desarrollo, la comunicación y el autismo. Él ha trabajado como asesor en varias instituciones aquí en la Argentina y principalmente ha estado contribuyendo con el trabajo en la Casa de los Niños. Él también ha sido asesor en salud en la Escuela Arcoíris de Paz y en esta institución ha podido ir desarrollando la vocación como educador, un cientista de la educación también. Y vamos a cederle la palabra. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar y que compartas toda tu experiencia. Voy a compartir la diapositiva y te dejo con el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En realidad, gracias a ti, Eliana, por invitarme, por el espacio. Yo, digamos, soy un convencido y me gusta mucho que aprovechen al máximo estos espacios, ¿no? A nivel también de educación, de formación, y si se trata sobre todo de jóvenes a nivel de interés y de motivación, ¿no? Porque cualquier conocimiento teórico se puede adquirir en muchos libros y muchos medios hoy en día, pero sí es todo, como decía Eliana, ¿no? De compartir un poco la experiencia de uno y, bueno, tratar de ser un poquito lo más práctico también, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito hoy, la idea era de ver un poco la temática, ¿no? A nivel de aprendizaje y desarrollo, la importancia, ¿sí? Del juego y del movimiento que implica en el desarrollo cognitivo y sobre todo lo que es en la primera infancia, ¿no? De los 0 a los 6 años. También incluso, sobre todo en esta época en donde los niños están como, de golpe han cambiado de rutina, de hábitos, nosotros también, pero hemos tenido esta circunstancia, digamos, ¿no? También del confinamiento, de un montón de cosas que los ha privado a los niños de la interacción, de los vínculos, de la educación tradicional, convencional, como venían realizando, de un montón de cosas, ¿no? Y una cosa que yo he visto también desde mi experiencia, e incluso que me han enseñado mucho más a partir de los niños que tienen dificultades, ¿no? Dificultades de aprendizaje, alguna discapacidad, un desarrollo no típico, por así decirlo, es como que me han enseñado y me han hecho aprender muchas herramientas y muchas cosas que luego en realidad son aplicables a todos los niños, ¿no? Y que es propia del desarrollo de cualquier niño, pero que lo pasamos por alto y a veces porque son también como demasiados obvias, ¿no? Entonces, entre ellas, el juego, ¿no? El juego es algo vital, fundamental. El juego que viene de yokare, ¿no? Que significa como broma, porque justamente el juego tiene que ser algo divertido, ¿sí? Tiene que ser algo en el que disfruta, y a través del juego, que es algo espontáneo en el niño, es también su forma de autoexpresión espontánea del niño. Incluso los niños que tienen muchas dificultades, a lo mejor no logran un juego más funcional, pero sí lo mismo, tienen ese impulso interior de manipular el objeto, el juguete, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante esto como primer concepto para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en cualquier niño. El juego funcional, es decir, el que hace un uso adecuado del juguete o asocia dos objetos de manera adecuadamente entre sí, produce desarrollo de todas las áreas del cerebro: cognitiva, comunicación y social, de lenguaje, todas las áreas. Y el movimiento, la actividad física, ¿sí? Genera, ¿sí? Como una estimulación para que esas sinapsis que se estimulan con el juego y con todos los estímulos que recibe el niño, ¿sí? La actividad física actúa como un regulador y organizador de toda esa información en el cerebro también, ¿no? Entonces, bien, en esta siguiente diapositiva podemos ver que vamos a empezar con el sistema sensorial. Vamos a ver algunas bases también fisiológicas importantes, porque son sobre aquellas que nos van a permitir comprender cómo funciona y sobre las cuales trabajar también, ¿no? Sobre las cuales estimular. Entonces, cualquier niño, ¿ya? En el desarrollo del niño, la base, el fundamento, y lo que se inicia fundamentalmente incluso antes del nacimiento, es el sistema sensorial, ¿ya? El sistema sensorial,
que, como lo dice la palabra, está conformado por los 5 sentidos: el oído, el olfato, el tacto, el gusto y la vista, ¿ya? El tacto es un sentido muy importante, ¿ya? Es uno de los primeros en desarrollarse. El tacto también, aparte de toda la información que va a transmitir, ¿no? Todos estos órganos reciben los estímulos sensoriales, los convierten en energía eléctrica y viajan por la vía aferente al cerebro. Entonces, esta información, por ejemplo, el tacto va a manejar todo lo que es, aparte de lo táctil en sí, de texturas y demás, la presión, la temperatura, el dolor, el gusto que está en la lengua, ¿ya? El olfato en la nariz, que también es uno de los primeros en desarrollarse, ¿sí? El niño cuando nace incluso ve muy cerquita, muy solo hasta la distancia de la teta de la mamá, pero sí muchas veces empieza a distinguir y a percibir por el olfato también, ¿no? Reconoce a la mamá, reconoce a la... Es muy importante también. La vista, ¿sí? Que es muy importante la vista porque también aporta mucho a todo lo que es después en la parte de la coordinación ojo-mano, y un reflejo también que podemos ver que es el vestíbulo ocular, que es muy importante también, no solo para la parte justamente del estímulo auditivo, sino que también va muy importante luego para el lenguaje también, para la parte incluso articulatoria del lenguaje, para el tema del equilibrio. Entonces, como les decía, es el sistema sensorial a través de estos 5 sentidos que recoge toda la información, ¿sí? Entonces, y ahora quería distinguirle entre 2 conceptos, ¿sí? Importantes, que muchas veces se confunden. Uno es el concepto de sensación, ¿sí? Y el otro es el concepto de percepción, ¿ya? La sensación es justamente cuando estos órganos de los sentidos recogen los estímulos sensoriales y los convierten, ¿no? Por energía eléctrica y con elementos neuroquímicos que van a transmitirse. La percepción es cuando estos estímulos transmitidos en energía eléctrica llegan al cerebro, y el cerebro los registra y los percibe, y ahí tiene que organizar esa información. Vamos a ver que aparte de estos 5 sentidos, que son los clásicos que nos enseñan en la escuela y demás, se consideran ahora también 2 sentidos más importantes, ¿sí? Uno es el sistema propioceptivo, ¿ya? Que tiene todos los receptores de este sistema, están en todos los músculos, los ligamentos, las articulaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? En todo el sistema osteomuscular también. Entonces, estos receptores van a enviar esta información, igual que los otros sentidos, pero de la posición de nuestro cuerpo, ¿sí? De cómo nuestro cuerpo está ubicado en el espacio, nuestras partes del cuerpo, y esto está muy relacionado también luego con la motricidad gruesa, con la motricidad fina, con la fuerza que utilizo. No es lo mismo la fuerza si voy a levantar una caja pesada, si voy a levantar la cuchara del plato, digamos, ¿no? Y demás. Y el otro es el aparato vestibular, sumamente importante, porque el aparato vestibular está también en el oído, en esta parte en el oído interno, donde está el órgano de Corti, en la cóclea, solo que la parte auditiva del oído en el órgano de Corti ya es a través, ¿no? De algunas células que hay como unos cristalitos, mientras que el aparato vestibular tiene 3 canales que están ubicados semicirculares, de adelante hacia atrás, transversalmente y vertical. Entonces, el aparato vestibular, que luego esto también tiene los núcleos vestibulares a nivel del tallo cerebral. Este aparato vestibular también se considera el primer organizador de todos los otros sentidos, y es muy importante para el equilibrio, para el desplazamiento, aceleración, desaceleración, todo, y es el que está y trabaja en relación con la gravedad, con la fuerza de gravedad. Esto es muy importante también, porque la fuerza de la gravedad es permanente. En todo momento son las 24 horas, incluso desde que nacemos, incluso desde antes que nacemos. A las 8 o 9 semanas de gestación, por ejemplo, ya se está desarrollando el aparato vestibular y empieza a actuar con el movimiento del cuerpo de la mamá y el balanceo, ¿sí? En el líquido amniótico ya está siendo estimulado y trabajando este aparato vestibular. Por ejemplo, un bebé pequeño, recién nacido, lo tenemos cargado sobre el hombro y cada tanto solito levanta la cabeza, y es por este efecto de la fuerza de gravedad. Entonces ahora, en esta próxima diapositiva estamos viendo que al desarrollar el sistema sensorial es este proceso de integración sensorial que implica, como se ve aquí en la gráfica, ¿sí? Los sentidos, ¿sí? Reciben el estímulo sensorial y lo transmiten, como decíamos recién, hacia el cerebro, donde se produce específicamente este proceso de integración sensorial, en donde el cerebro registra, ¿sí? Recibe y registra todos estos estímulos, los organiza y tiene que modularlos. La modulación cerebral es la forma en que el cerebro regula estos estímulos, activando o inhibiendo
muchos de estos estímulos de acuerdo a lo que necesite. ¿Para qué? Para generar una respuesta adaptada. Muchas veces tenemos la idea de que esta respuesta adaptada es solamente un movimiento o una acción, pero dentro de esta respuesta adaptada tenemos el movimiento o una acción, un aprendizaje, la interacción con alguien, por ejemplo, ¿sí? La interacción con el ambiente, con los diferentes elementos del ambiente, e incluso regula también lo que se llaman también los estímulos de la interocepción, que son los estímulos que recibe también internos del cuerpo y del propio órgano, junto con estos propioceptivos también. Entonces esto va a permitir regular la sed, el hambre, hay muchos estados emocionales también y demás. Esa respuesta adaptada que se genera va a ser una retroalimentación. ¿Por qué? Porque va a ser el nuevo estímulo también para generar otra vez este estímulo que viaja al cerebro. Entonces, cuanto más adaptada sea la respuesta, mejor va a ser esta integración sensorial. Muchas veces lo que sucede es que podemos tener, ¿no?, un proceso sensorial, ¿sí?, de integración sensorial deficiente o insuficiente. Entonces, aquí lo que tenemos es que se puede generar en más, en menos, ¿no? Entonces, podemos, en esa respuesta adaptada, que baja por el sistema nervioso somático, que son estos músculos que, que usamos para movernos, y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Entonces esa respuesta puede ser hiposensible o hiporreactiva de menos, o hipersensible e hiperreactiva de más, o puede ser fluctuante. ¿Qué quiere decir la fluctuación? Que el niño, por ejemplo, ante un determinado estímulo, hoy reacciona como hiposensible y mañana como hipersensible. Otro elemento importante es que en el perfil sensorial del niño, ¿sí?, tenemos que, puede ser, por ejemplo, como vamos a ver, en el área visual es hiposensible, a nivel vestibular es hipersensible y se combina, ¿sí? Ahora, este proceso no se ve, no lo podemos ver, ¿sí?, a nivel de cerebro, a nivel del sistema nervioso, etc. ¿Qué es lo que vamos a ver? La conducta del niño, y entonces eso sí, ya que es muy importante porque es con lo que primero siempre nos manejamos, a nivel de aprendizaje, a nivel educativo, a nivel de interacción con el niño. Entonces, un niño que no tenga un buen desarrollo de su sistema sensorial va a empezar a tener problemas de conducta, sea hipo, hiper, todas estas combinaciones. Entonces vamos a ver, como dice aquí, que el niño empieza a tener problemas de atención, ¿sí?, problemas de regulación de su conducta, problemas psicomotores, puede tener problemas táctiles, de sensibilidad táctil, que a veces es muy común, hiperactividad, a veces el hecho de una hiperactividad diagnostica tan rápido TDAH ahora. A veces la hiperactividad obedece muchísimo a todo este desarrollo sensorial y psicomotor del niño, si no ha logrado hacerlo de manera adecuada. Y ya después, más adelante, incluso en funciones más complejas, ¿no?, como el retraso del lenguaje, dificultades de aprendizaje. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva que la base, el cimiento, como les decía, para el desarrollo del niño y para un adecuado o mejor óptimo aprendizaje, ¿sí?, es el sistema sensorial. Paralelo a esto, ¿no?, siempre se va segmentando para exponer o para que sea un poco más práctico, pero todo esto también empieza a ser después simultáneo. Entonces, acuérdense que en los primeros 2 años, de los 0 a los 2 años, principalmente el juego principal del niño es sensorio-motor. Hasta los 6 años, más o menos, ya ahí empieza el juego preoperacional, entonces ahí empezamos ya con sumar juegos de roles, juego más simbólico, y después ya a partir de los 6 hasta los 12 el juego más operativo. En el desarrollo psicomotor que se va a dar después, tenemos 3 elementos, que son el cuerpo, el tiempo y el espacio. Son los 3 elementos con los cuales el niño va a desarrollar su psicomotricidad para que le va a permitir el desarrollo adecuado y el aprendizaje. El cuerpo, como veíamos, desde lo físico y la percepción del cuerpo y la relación del cuerpo con estos otros 2 elementos importantes. El tiempo, que lo van a adquirir, ¿sí?, a través del movimiento y el desplazamiento va a adquirir la conciencia del tiempo, lo que es el tiempo, el manejo del tiempo. Y el espacio que se desarrolla, físicamente el niño lo va a ir desarrollando desde adentro hacia afuera y desde proximal a lejano. Entonces primero va a empezar desde el centro del tórax, por ejemplo, y se va a ir extendiendo hacia afuera la conciencia y el desarrollo del espacio, ¿no?, y de proximal a lejano. Entonces, la primera inferencia importante surge de todo esto es que el niño primero necesita experimentar con el cuerpo, con el movimiento, con todo este desarrollo, y recién ahí le va a ser más fácil después trasladarlo al pensamiento o al papel. A nivel cognitivo, funciones ejecutivas, en la memoria, en la atención, en el planificar, el organizar, y en todo lo motriz y en el papel, digamos, ¿no? Pero primero necesita tener lo más óptimo posible este desarrollo.
Y fíjense que hablamos hasta los 5 o 6 años de edad, ¿ya? Que es justamente toda la etapa previa a primero de primaria también, si nos referimos a la estructura, ¿no?, escolar. Muy importante eso y sigue siendo, creo, una lucha todavía ahora, esta falta de trabajo, de estimulación de todo esto que estamos viendo, digamos. Entonces, en el desarrollo psicomotor es muy importante el esquema corporal. Desarrollar el esquema corporal, que en realidad el esquema corporal es la organización de todas las sensaciones del cuerpo en relación con los datos del mundo exterior. Cuando decimos esquema corporal, ¿sí?, siempre lo que pensamos es, las partes del cuerpo. La carita, la nariz, y en realidad es mucho más allá, y los elementos más importantes entre todos son estos mencionados aquí, que el niño, ¿no?, tiene que ser estimulado y desarrollar. La percepción del propio cuerpo, entonces, que él perciba su propio cuerpo, sentir su cuerpo, si me tocan acá, qué parte me están tocando, si yo toco esto, con qué lo estoy tocando, si estoy, ¿sí?, toda esta parte. La postura, que es fundamental, y el equilibrio. ¿Por qué postura económica? Porque se refiere a la postura más adecuada, ¿ya?, con el mínimo gasto de energía físico y emocional, ¿sí? Entonces, la postura requiere del tono muscular adecuado. Si uno está sentado ahora y no me caigo como una bolsa vacía, es porque hay un tono muscular basal que tenemos permanentemente. Entonces, el tono muscular y la postura es la base para cualquier tipo de aprendizaje. Para todo proceso de aprendizaje, la base es la postura y el tono muscular, ¿ya? Ahora, luego el equilibrio, que es mantener en el tiempo también esa postura, que puede ser un equilibrio estático, requerimos solamente el control motor, o un equilibrio dinámico, donde necesitamos el control motor más la coordinación de movimientos. La lateralidad, ¿ya?, que es muy importante. Si el niño desarrolla una lateralidad cruzada, no homogénea, eso se ha visto que interfiere también en el aprendizaje y puede generar dificultades de aprendizaje. Entonces, la lateralidad, que es esta preferencia de que qué lado utilizo, ¿ya? Primero, que es importante, recién a los 6 años se define la lateralidad. Antes va a tener periodo alternante y demás. Entonces es importante no exigirle al niño de que sea derecho, de que sea zurdo, entonces yo le ofrezco el lápiz, el color, y que él lo agarre con la mano que quiere y lo use con la mano que quiere. Y va a ir desarrollando. Y el otro concepto importante es que lateralidad siempre nos quedamos con la mano. Y lateralidad, y para tener una lateralidad homogénea, es con qué mano, qué preferencia de mano tengo, qué preferencia de ojo utilizo para mirar, y qué preferencia de pierna, para patear, para jugar, todo eso me va a dar la lateralidad, ¿sí? Luego, la independencia segmentaria, hablando de esto de las partes del cuerpo y de la coordinación, ¿no? También empezar a manejar los segmentos y a coordinarlos entre sí. Y el dominio de la respiración, que es sumamente importante, porque la respiración, a través de la respiración actuamos sobre la percepción del propio cuerpo y sobre el tono muscular. Me lleve a lograr este mapa o representación corporal que el niño va a tener en el cerebro de su propio cuerpo, presentación corporal, y poder llegar de la mejor manera con el sistema sensorial y con todo este desarrollo psicomotor y el esquema corporal a la planeación motora, que es la praxia. Entonces, la planeación motora o praxia implica el movimiento completo desde el planificarlo, organizarlo, ejecutarlo. Entonces, fíjense la importancia de esto también. ¿Por qué? Porque un niño, para estar sentado y trabajar sentado en la mesa en la escuela, o comer bien sentado en la casa, muchas veces, desde el tono postural, desde el manejo del cuerpo, o sea, si no tiene bien desarrollado eso, si tiene una alteración sensorial, le va a generar una dificultad. ¿Y cómo lo va a manifestar? Con un problema de conducta. Y va a ser entonces el que no quiere, el caprichoso, el chinchoso, todos los osos que querramos, ¿sí? Entonces, pero muchas veces el problema parte desde aquí. ¿Por qué? Porque el niño, y ahora va a ver un poco eso, emocionalmente entonces está inseguro o está sobrecargado. Entonces, con todo esto el niño va a ir desarrollando un sistema personal que está como regulado por algunos centros, ¿sí? Valga la redundancia, reguladores. Todos tenemos centros reguladores que actúan de manera simultánea, interactúan entre sí, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los 4 más importantes, que son, por ejemplo, primero es el vegetativo, luego es el motor, ¿ya?, el emocional y el cognitivo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Este desarrollo, que se da de manera muy fuerte y que la base fundamental es en los primeros 5 años, hasta que el niño tenga un mayor desarrollo cognitivo,
todavía va a estar como con un nivel bajo a veces también de pensamiento, de reflexión, insight. Entonces va a predominar mucho más todo lo que es el motor, el vegetativo, el emocional. Este sistema personal que es el niño, obviamente hay que tener en cuenta que está dentro de un sistema familiar, dentro de un sistema sociocultural. ¿Sí? Entonces son todas variables que van a interferir aquí, pero como les digo, lo que va a predominar es esto del motor vegetativo, ¿sí? Y el emocional. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el vegetativo, ¿sí? Como vemos ahora sí en la diapositiva que sigue, este sistema vegetativo, como veíamos recién, ¿no? Se genera la organización, ¿sí? Del pensamiento, del aprendizaje, en el cerebro que genera una respuesta adaptada, ¿no? Esta respuesta adaptada cuando baja, ¿ya? Como les decía, aparte del sistema nervioso motor, ¿sí? De los músculos estriados, sí o sí va a pasar por el sistema límbico. El sistema límbico está fundamentalmente compuesto por la amígdala cerebral, por el hipotálamo, ¿sí? Y por el hipocampo. ¿Ya? El hipotálamo es muy importante para la atención y la memoria, y la amígdala cerebral es muy importante para todo lo que es el principal regulador emocional también. Y la amígdala cerebral tiene dos conexiones muy importantes. Una con el lóbulo prefrontal, que es donde se encuentran muchas de la mayor parte de las alteraciones también a nivel neurobiológico, en las dificultades de aprendizaje, desde una dislexia y demás, o en cuadros más complejos como un autismo también. ¿Sí? Entonces, esta conexión por un lado, y también es importante la conexión con la glándula pineal. Entonces, que es muy importante, que es el regulador también del ciclo circadiano, ¿no? Que en donde se libera la melatonina, que regula el sueño, la dopamina, un montón de cosas también que son importantes, digamos, a nivel neuroquímico. Entonces, pasa por el sistema límbico y ahí ya se acompaña de una emoción, esa respuesta adaptada, esa información que ahí se acompaña de una emoción. Entonces, de acuerdo a los estímulos que el niño ha recibido, de acuerdo al desarrollo que él tenga, ¿sí? A nivel sensorial, psicomotor, etcétera, ¿sí? Es esa organización del aprendizaje y de los estímulos baja en una respuesta acompañada de una emoción. Todas sirven, pero digamos, hay determinadas emociones que estimulan el sistema simpático, que es el que libera la adrenalina y el corticoide, tensiona los músculos, ¿sí? Dilata las pupilas, da taquicardia. Entonces, un niño que está teniendo una dificultad en su sistema sensorial, en su sistema psicomotor, y que incluso muchas veces sucede cuando hay a veces, por ejemplo, patologías o problemas de malnutrición, de desnutrición, de deprivación social, inclusive, ¿sí? Desde muy pequeños, generan a veces una alteración en este desarrollo, ¿ya? Y esto va a tener una incidencia, pero física, biológica, sobre el aprendizaje. En esa respuesta, lo que se va a generar es una conducta ansiógena. Empieza a dispararse la ansiedad en el niño y ya como vimos, como dijimos, ¿cómo se manifiesta? ¿Sí? En la conducta. ¿Ya? Entonces, un niño que tiene una dificultad sensorial o que tiene un problema de equilibrio o más de un problema, está constantemente en alerta, está constantemente asustado, no sabe cómo responder, esa ansiedad va a disparar, ¿sí? En una conducta desajustada, va a disparar, ¿no? Entonces, en esta siguiente diapositiva, la idea era mostrarles para que tengan una idea de que el proceso en el niño de desarrollo es como si este crecimiento y desarrollo del niño fuera como construir una casita, ¿no? Entonces, los cimientos, la base de esta construcción, de este desarrollo, es el sistema sensorial. Como ven ahí, todos los sentidos, el propioceptivo, el vestibular. No se olviden que cuando esta información sube de todos los sentidos, primero pasa también por el sistema vestibular, luego por el límbico y en el cerebro, ¿sí? Entonces, los cimientos son esto. Luego construimos las paredes, ahí vamos a tener todo lo que es la seguridad postural, el tono, la postura, el esquema corporal con todo lo que veíamos, ¿sí? Con la conciencia del cuerpo y la planeación motora o toda la praxis y el movimiento, ¿sí? Entonces, recién ahí yo voy a tener cimientos y paredes, ¿ya? Un poco más firmes, un poco menos firmes, pero para que sea visual y se hagan la idea. Para sobre eso recién poner el techo, que recién en el techo yo voy a tener habilidades más complejas. Como puede ser, por ejemplo, todo lo que es coordinación, atención, memoria, ¿sí? Las funciones ejecutivas, todo lo que es el aprendizaje complejo, ¿sí? El pensamiento complejo, que es el que relaciona conocimientos y aprendizajes, el comportamiento social, ¿sí? Las actividades, todo.
¿ya? Entonces, es muy importante esto, que yo creo que no se tiene a veces tan en cuenta para este aprendizaje, ¿no? Para el desarrollo de aprendizaje del niño. Y creo que desde estos primeros 5 años luego se empieza a arrastrar un poco estas dificultades para un aprendizaje del niño, ¿no? Fíjense, de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, todo el psicomotor, si el niño tiene que en primero de primaria empezar a reconocer las letras, por ejemplo, y los números, pero si no tiene una coordinación visual, estimulación visual, o el problema es vestibular y entonces por su posición de la cabeza tiene una hipotonía muscular, que es un tono muscular más débil, entonces son los niños que están siempre apoyados con la mano así, la cabeza en la mano, que están torcidos, que están... ¿Sí? Cuando yo he trabajado, por ejemplo, también, ¿no? Dentro de lo que es la escuela y todo, una de las cosas que más le molestaba yo a los docentes era el temperatura de los niños. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, ¿no? Tenemos un montón de cosas que pueden ser, pero siempre en que nos enfocamos en la conducta, ¿no? Entonces, yo siempre es como un axioma, un refrán que a mí me gusta mucho, que yo siempre lo utilizo, que es, si un niño no sabe sumar, se le enseña a sumar. Si un niño no sabe leer, se le enseña a leer. Pero si un niño no sabe comportarse, se lo castiga, ¿no? Entonces no se le enseña a comportarse. Y muchas veces, lamentablemente, hay componentes, como les digo, físicos. Entonces, que tenemos que saber. Y el otro elemento importante de esto, sí, antes de pasar a lo más práctico, es, como verán, todo este desarrollo y todos estos elementos que hemos visto ahora, que van a estar sí o sí en cualquier niño, con dificultad, sin dificultad, con una parálisis cerebral, sin ningún problema de salud, digamos, va a estar este desarrollo. Nos tiene que hacer entender que el desarrollo y todos estos elementos que vimos ahora siempre también son individuales, ¿ya? Ninguno va a tener un desarrollo igual que el otro. Sí hay hitos, ¿sí? Hay hitos, hay puntos que obviamente hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, si yo tengo un niño de 2 años de edad, por ejemplo, yo sé que ese niño ya no puede estar diciendo solo 4 palabras. En el desarrollo evolutivo, en los hitos que hay, digamos, ¿no? Un niño que ya a los 2 años tiene que estar armando por lo menos frases de 2 palabras. Entonces, ya eso es una alerta, ¿no? Ah, no está logrando eso, entonces puede que haya un retraso, por ejemplo. Entonces, pero a lo mejor lo que ese niño necesita, se ha visto mucho, es que a veces estimulando, por ejemplo, haciendo estimulación y ejercicios y juegos y movimientos a nivel vestibular, a nivel propioceptivo y a nivel auditivo, si ese niño tac, da un salto en el lenguaje. Entonces, a jugar. Es muy importante esto, y aquí también voy al otro concepto, ¿no? Esto es, dice, quiero tiempo, pero no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador. Es parte de una canción de María Elena Walsh, ella fue una compositora, escritora y poeta argentina, que tiene mucho material y canciones también para niños. Si queremos, volvemos al primer concepto que hablábamos, ¿no? Del yokare también y todo. Si queremos que el juego realmente se aproveche al máximo como aprendizaje también y desarrollo para el niño, tiene que ser desde esta óptica, ¿no? Donde el niño necesita tiempo, el niño necesita a veces que estemos a su lado acompañando o guiando, observemos, aparte qué es lo que más nos va a permitir realmente optimizar ese aprendizaje del niño, porque descubrir, ¿no? A veces en el término técnico se dice el perfil del niño, se dice descubrir cuáles son los gustos del niño, cuáles son sus intereses, qué prefiere, cómo manipula esto, cómo... Entonces, eso es muy importante, y más si trabajamos a nivel de juego, de movimiento, a nivel sensorial, a nivel... Tenemos que aprender a respetar el tiempo de cada niño, ¿sí? Para su desarrollo, su necesidad y su tiempo personal también, ¿ya? Porque si no, a veces incluso obtenemos hasta efectos contrarios, ¿ya? Y porque muchas veces, ¿sí? Estas cosas a veces muy, como decir, digamos, tienen una impronta muy fuerte a nivel emocional, afectiva en el niño también, ¿sí? Porque él se siente que no logra a veces, y lo difícil es que no logra darse cuenta el por qué. Si es algo a nivel propioceptivo, es algo, o sea, porque si yo veo que cierro los ojos y ya no veo, es fácil darme cuenta, ¿no? Es a nivel visual, pero a veces hay muchas cosas que no es fácil también, que ni nosotros detectamos, menos el niño, ¿no? Entonces es ir un poquito más allá y respetar. Entonces, un poquito ahora hablar de algunas actividades, juegos y cosas que podemos utilizar. Primero, como fundamental, como les decía, respetando el tiempo del niño y conociéndolo, ¿sí? Conociendo, partiendo de sus intereses, su perfil y todo.
Y segundo, sabiendo que podemos, la mayor parte, lo podemos hacer con recursos que lo vamos a tener siempre. No es que no voy a tener ni Wi-Fi, ni la computadora. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el cuerpo, el juego, ¿sí? Lo podemos hacer en la casa, lo podemos hacer y estamos estimulando, ¿sí? Si el niño ya tiene después una desintegración sensorial muy importante, ya necesitará del apoyo terapéutico, de un terapeuta específico, de una terapia ocupacional, etcétera, ¿sí? Pero podemos estimular permanentemente. Entonces, ¿por qué empiezo con las actividades propioceptivas? Porque las actividades propioceptivas, como veíamos antes, ¿sí? Aparte de que están relacionadas con toda la parte motriz, motricidad general, fina, gruesa, el espacio, la fuerza, y la actividad propioceptiva en el niño genera dos cosas importantes. Primero, le ayuda a relajarse y segundo, le ayuda a organizar la información que está recibiendo. No se olviden que esto que veíamos por separado, ¿ya? Que el auditivo, que el visual, es todo junto. Entonces, uno está sentado ahora y tengo el estímulo visual, el estímulo táctil de la ropa que tengo puesta, de cómo estoy sentado, de mi tono postural, que nuestro cerebro ya lo va manejando y no lo hacemos consciente en muchos de esos estímulos, pero es permanente. Entonces el propioceptivo ayuda a organizar esto y a relajar. Entonces estos primeros, como ven aquí por ejemplo, estiramientos del cuerpo, ¿sí? Masajes, yoga, son muy importantes, son muy relajantes y actuamos a nivel de todos los, acuérdense que los receptores estaban, ¿no? Los músculos, los tendones, ¿sí? Entonces, el hecho de hacer este tipo de ejercicios de movimientos y demás ayudan a regular. Las actividades de este tipo y tipo yoga también actúan a nivel de lo que es respiración, trabaja mucho lo que es la respiración, la atención, ¿sí? La percepción de mi cuerpo, que son elementos fundamentales, ¿sí? Entonces también lo importante es ir viendo en qué momentos. Entonces a lo mejor si vemos que el peor momento de alteración es cuando vuelven del recreo, por ejemplo, ya, ahí metemos algo, ¿no? Un estiramiento, unas respiraciones, digamos, ¿no? Entonces eso le ayuda al niño a regular o esa ansiedad porque no está logrando algo, digamos, ¿no? Entonces estamos estimulando el cerebro y el aprendizaje a partir de este tipo de cosas. Por ejemplo, también que son muy relajantes, por ejemplo, enrollar al niño en mantas y hacerle presiones suaves. Presiono, sostengo un ratito y suelto. Presiono, ¿sí? O que el niño, él, enrolle mantas haciendo presiones. O saltar en el lugar, ¿ya? Todo este impacto y el jalar, trepar cuerdas, todo lo que es balón, lanzar, patear, ¿sí? Como ven, son cosas muy simples que obviamente lo ideal es que esté estructurado, de acuerdo al nivel cognitivo del niño, ¿sí? A su nivel de atención, su nivel de desarrollo cognitivo, de funciones ejecutivas. Tenemos que ver también la forma en que el niño entienda, ¿sí? Lo que se le está pidiendo, lo que se está haciendo, lo que se está, ¿sí? Entonces, todo lo que es con plastilinas, todo tipo de masas, las arcillas, el barro, ¿ya? Los muñecos antiestrés, globos con harina, las bolsas de semillas, que incluso se pueden trabajar con temperaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con una bolsa de semillas estoy trabajando también muchas cosas al mismo tiempo. El rodar, ¿no? Ustedes han visto que los chicos, lo que es luchita libre, pelea, los niños, el rodar en el suelo, en las alfombras, todo esto les encanta porque están recibiendo estímulos propioceptivos en distintas partes del cuerpo al mismo tiempo. Lo mismo que si a veces las cosquillas y todo esto. Estrujar papeles, telas, bolsas. Empujar con las manos del otro. ¿Sí? Mi mano con la de él y empujamos y hacemos fuerza. O por ejemplo, juntando los pies. Nos echamos y mis pies con los pies de él, las plantas de los pies. O hacer presiones, hacer las bicicletas, presionando. Entonces, por ejemplo, fíjense, la idea es, aparte de respetar los tiempos y conocer al niño, sus necesidades, estimulamos varias cosas al mismo tiempo siempre. Por eso los segmentamos a niveles positivos, pero si yo estoy echado, juntando los pies, las plantas de mis pies, estoy trabajando propioceptivo, pero estoy trabajando vestibular por mi posición del cuerpo y porque estoy mirando el techo, por ejemplo, o porque levanto la cabeza para ver mis piernas, por ejemplo. Entonces estoy trabajando táctil, si lo hago descalzo también, y estoy trabajando percepción del cuerpo y qué parte de mi cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, ¿no? O sea, todo en un solo juego, ¿no? Las vibraciones lo que tienen importancia es que a nivel de estimulación basal, la vibración, cuando yo trabajo con vibración sobre el cuerpo, le da la información de la profundidad del tejido, ¿sí? Entonces, eso también por eso les gusta mucho, también a los niños se estimula y relaja mucho también. Porque ya no es solo a nivel táctil o de presión, sino que le da la dimensión, la profundidad del tejido, esa noción.
Los túneles, fíjense que si dejamos a los niños enseguida con cualquier cosa, con las colchonetas, arman un techito, un túnel, porque también eso les permite, a veces les da seguridad, por otro lado también les permite trabajar todo lo que es gateo, que también es muy propioceptivo y todo, gatear, cuatro patas y toda esta cuestión, ¿no? Y también muchas veces muchos niños es como que eso los ayuda a calmarse porque este túnel, o a veces más oscuro, o sea, es como que corta, ¿sí? Anula un montón de estímulos también externos, que a veces el niño puede sentirse sobrecargado, si está muy ansioso, si está muy... Entonces, una de las cosas importantes también es, o lo que lo podemos ver después también, ¿no? En auditivos, es que a veces el hablarle, el solo hecho de hablarle, lo satura al niño. Que no hagas, que sea así, que comportate, que... ¿Sí? Muchas veces conviene, hago un bloqueo y le bloqueo la acción, o apoyo la mano en el hombro y le hago un poco de peso en la articulación. Tiene mucho más efecto que no todo lo demás. Y en propioceptivo tenemos dos ambientes súper fabulosos que nos van a permitir trabajar y ayudar, que es la jardinería, la tierra, mover, cavar, plantar, regar, descalzarse, todo esto, ¿ya? Esto que les explicaba de la integración sensorial también, la creadora de la integración sensorial fue Gina Aires, ¿sí? Ella fue pedagoga y terapeuta ocupacional, ¿no? de California, y ella, uno de sus principales conceptos era que todo lo que el niño juega antes de ir a la escuela es igual o más importante que lo que va a hacer en la escuela. ¿Sí? Y ella planteaba que antes que la relación del niño con su mamá, es mucho más importante la relación del niño, ¿sí? Con la gravedad, con la tierra. Si el niño no tiene una seguridad gravitacional y una buena relación con la Tierra, ningún otro tipo de relación va a poder ser óptima o ninguna otra persona va a poder llegar a su corazón a él si él no tiene esa seguridad, digamos, ¿no? A ese nivel de importancia, digamos, ¿no? Imagínense cuánto más a nivel de aprendizaje. Luego la cocina, obviamente, ¿no? Amasar, batir, jugar con el fusilero, etc. Y lo que se ha visto hasta ahora incluso, y esto lo pongo porque la relajación muscular progresiva, ¿no? Se ha incluso visto ahora en los métodos más complejos y en los cuadros más difíciles. Incluso, por ejemplo, yo les puedo decir de discapacidades intelectuales, de autismo, ¿sí? Acompañado de discapacidad intelectual, etcétera, sigue siendo, ¿sí? Este tipo de técnicas junto con yoga las herramientas más útiles para lograr una regulación del niño, una regulación emocional de la ansiedad, de la conducta del niño, obviamente cuando ya no está en la crisis. Llegó a la crisis, hay que, ¿no? Hay que darle el tiempo a que descargue, se calme, pero sí, cuanto más de pequeño se empieza, mejor es. Yo lo he experimentado incluso estando ahí, por ejemplo, en la casa de los niños y demás, en la escuela. Con los niños Down, con la respiración y la relajación muscular progresiva, fabuloso. Cuando la incorporan y la empiezan a manejar ya ellos también, es un elemento autorregulador importantísimo. Porque si no nos quedamos siempre en que lo regulamos externamente al niño. Se regula por algo de afuera, ¿no? Y una de las cosas más difíciles de lograr que un niño avance y desarrolle es la autorregulación. Y un niño sin autorregulación difícilmente tenga un buen aprendizaje. Muy difícil. Yo no puedo hacer ningún abordaje, ningún aprendizaje si el niño no está regulado. Entonces, esto de la relajación muscular es eso, ¿sí? Contracciones y relajo. Contraigo la cara y relajo. Contraigo los brazos y relajo. Tan simple como eso. El otro importante es el vestibular, ¿sí? Entonces, el sistema vestibular, que les decía que es el de la gravedad, el del equilibrio. Entonces, todo lo que es subir y bajar gradas, ¿sí? Girar sentado en la silla, los circuitos de motricidad, resbalín, patineta, las tablas de equilibrio, todo lo que es la patineta, las tablas de equilibrio, todas estas cosas, fíjense que incluso cuando tienen las salas de motricidad, que están todos estos cubos y colchones, ¿no? De goma espuma y todo esto, los que son triangulares, los niños siempre buscan, ¿no? Lanzarse por ahí, pero y se lanzan de cabeza hacia abajo, ¿no? Y todo, porque esa es la forma que mayor estímulo, incluso cuando hay niños con dificultades que hay que hacer una terapia, es la mejor forma de estimularlo también, porque está recibiendo estimulación vestibular, ¿sí? Está trabajando todo lo que es el tronco y todo lo que son los músculos del cuello, ¿no? Que entonces toda esta información le va a permitir un desarrollo sensorial que seguramente está necesitando todavía. No hace falta tener una discapacidad, una enfermedad, una alteración grave para que todavía no esté el desarrollo sensorial completo. ¿Sí? Recién a los 5 o 6 años va a ir terminando su desarrollo sensorial completo. Entonces tenemos niños de 3, 4 años que solito
va a buscar él estimularse lo que necesita, lo que su cuerpo le pide, pero debemos estar atentos y respetar sus tiempos. Si lo observamos, le damos tiempo, el niño solito va a ir y va a buscar y va a girar en la silla, ¿sí? Entonces, él nos va a dar las pautas. Saltar en las camas elásticas, ¿sí? Saltar de poca altura, todo lo que es el balanceo, los columpios, ¿ya? La hamaca de tela es fabulosa, puedo trabajar muchísimo en la hamaca de tela, salvo que el niño realmente tenga una hipersensibilidad, ¿no? Que tenga inseguridad y miedo. Entonces yo puedo colocar al niño, por ejemplo, de barriga en la hamaca de tela, ¿sí? Balanceándose, y debajo de la hamaca de tela coloco una pizarra y él se pone a dibujar. Entonces imagínense todo lo que estoy, o a escribir letras en la pizarra, todo lo que estoy trabajando con esto, ¿no? Entonces, desde vestibular, tono muscular, coordinación ojo-mano, ¿sí? Toda la parte visual, atención. Entonces, todo lo que es, si lo vamos a hacer también que haga algo, por ejemplo, también de ya de vida diaria, que acomode un estante o algo, por ejemplo, parado en una silla a una cierta altura, entonces estoy trabajando también en información vestibular, ¿sí? Esto de las posiciones de echado, recostarse, ¿no? Recostarse cabeza abajo en un sillón y mirar el techo, todas estas partes, digamos, ¿sí? Podemos ver también que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos hipersensibilidad en los niños. Si todavía, como les digo, no ha desarrollado todavía su parte sensorial, psicomotora y todo del todo. Entonces, hay que ver, ¿no? Con muchos niños que hay que tener cuidado con esto, porque cuando tiene hiposensibilidad el niño es el que va a buscar estímulo. Es el que se va a trepar, el que no va a tener miedo, el que va a saltar, el que va a querer golpear, el que va a querer... En cambio, el hipersensible es el niño tímido. ¿Sí? Y cuando es vestibular, entonces es el niño que va a caminar muy despacito, con la cabeza en una posición determinada, o va a tener miedo incluso de saltos pequeñitos, ¿no? Inseguridad gravitacional que se llama. Entonces ahí que de a poco, todo lo que mencionamos antes, esos juegos, esas actividades, pero de a poco, darle de a poco el estímulo, no forzarlo, ¿no? Al principio de la mano, ¿sí? Y es muy importante, fíjense, como les pongo acá también, que el tema de que se puede acompañar siempre con propiocepción. Hacemos estimulación vestibular, un juego, ¿eh? Terminamos de jugar eso, algo de propiocepción, porque lo va a relajar y todo eso que recibió ese estímulo vestibular, la propiocepción lo va a ayudar a que lo regule y su cerebro. Entonces, cuando yo digo propiocepción era haciendo alusión a esto que les decía, ¿no? Acuérdense que lo de la propiocepción está en todo, ¿en dónde estaba? En los músculos, en los tendones, en los ligamentos. Entonces, por ejemplo, si el niño estuvo jugando, por ejemplo, ¿no? Supongamos, algo así vestibular en la hamaca. Estuvo en la hamaca y se balanceó, termina de jugar, entonces, por ejemplo, se baja de la hamaca y le hago alguno, por ejemplo, de los estímulos que decíamos antes a nivel propioceptivo. Por ejemplo, le hago estiramientos. Entonces ya, terminamos la hamaca, entonces hacemos 2 respiraciones y estiramos para arriba, para abajo, un par de respiraciones, algo, y ahí seguimos por eventos. ¿Sí? Lo integre mejor su cerebro, ¿ya? Lo organice mejor, le va a ayudar a generar mejor, ¿sí? Usar mejor esa información que está recibiendo, ese aprendizaje, digamos, ¿sí? Entonces, y a la vez que lo va a ayudar como a regularse y a calmarse, digamos, ¿no? Ya, después de algún ejercicio vestibular tenemos que trabajar el estímulo de Claro, de propiocepción. propiocepción. O sea, es como un intercalar entonces en las actividades muy dinámicas, con Exactamente, actividades que tranquilicen al niño y que puedan permitirle hacer este ejercicio de autocontrol. Eso es lo que te estoy diciendo. exactamente, Ujú. ¿no? Gracias. Por ejemplo, a veces incluso cuando uno ve, si uno está, a ver, vayamos siempre a lo convencional, en el aula, con una clase, por ejemplo, la emoción de la atmósfera, digamos, ¿no? Como que bajó, como que aburridos, o como que se desconectaron, como que, Como ¿ya? ahorita Eso que están ustedes todos los jóvenes, tal vez podríamos hacer un ejercicio vestibular con ellos. claro, pero fíjense que, por ejemplo, ¿no? Aquí mismo los mismos estudiantes aquí presentes ahora, ¿no? Pueden pensar, ¿no? Pensar en ellos mismos y en sus compañeros en una clase o cuando también era presencial o si están ahora en su casa. A veces uno, ¿qué es lo que hace? Empieza a agarrar, por ejemplo, ¿no? Y tomo, por ejemplo, el bolígrafo en la mano y empiezo. Tic, 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 por ejemplo, ¿no? O el pie. ¿Cuándo no? Que dicen, o que el pie no y la pierna, tin, 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 y empiezo, ¿no? Con el pie y la pierna, tin, 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 tin. ¿Sí? Esos son todos mecanismos autorreguladores y son propioceptivos, ¿sí? O a veces, ¿no? También en la silla, ¿no? Me balanceo, giro, a veces así, o como estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Entonces, vestibular. Y buscamos la forma, pero nosotros ya tenemos otras herramientas más grandes somos.
¿sí? ¿No? Esto que, qué sé yo, por ejemplo, poner las manos así juntas y los pulgares, ¿no? Que empiezan a mover los pulgares. Son todas formas de autorregulación también, ¿no? Entonces, uno agarra, dependiendo de la edad, digamos, pero digamos, bajo ese clima de atmósfera, entonces nos paramos al lado de la silla, hacemos 2 respiraciones, 2 estiramientos y suficiente a veces. Y que incluso, como les digo, por eso yo siempre lo enfoco desde ahí también, es fisiológico y es biológico. Cuando yo hago esto de cambio mi tono muscular, mi tono postural lo cambio, me paro al lado de la silla y hago 2 respiraciones, ¿sí? Entonces eso automáticamente modifica mi tono muscular, actúa sobre la parte cortical del cerebro y mejora la atención, así, casi reflejo. Entonces, por eso es importante, como les decía, el propioceptivo, ¿sí? Este tipo de cosas acompaña siempre. Y hay, por eso, dependiendo de la necesidad de cada uno, ¿no? Entonces hay diferentes, como creo que viene después en la próxima diapositiva, hay diferentes incluso hasta medios compensadores que se utilizan, como puede ser esto del lápiz que yo les decía, ¿no? Que es lo que después salió, por ejemplo, el famoso spinner. Entonces, que en realidad surgió como eso, no es que era un juego. El spinner, este que gira y da vueltas, ¿no? Que tienen los niños en la mano, que lo aprietan y gira, 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 digamos, ha surgido como un regulador propioceptivo, digamos eso, ¿no? Que después pasó a ser un juguete pero se empezó a utilizar en autismo, en diferentes, ¿no? En niños con TDAH, digamos, ¿no? Entonces, a nivel táctil, ¿ya? Por ejemplo, acá siempre es importante esto, siempre que vamos a trabajar estimulación táctil en los niños, ¿ya? O un aprendizaje, una actividad, una tarea, todo lo que implique mucho táctil, siempre combinar manos, pies, siempre pintamos y pintamos con las manos, y los pies nos olvidamos siempre, por ejemplo, o con otra parte del cuerpo, ¿no? Y combinar con los ojos cerrados. No es lo mismo hacer algo con las manos que hacerlo con las manos y con los ojos cerrados. La estimulación es mucho más potente y es diferente, ¿sí? Entonces, esto de la percepción del cuerpo, si yo estoy con los ojos cerrados, trabajo ya también con qué parte del cuerpo lo estoy haciendo o estoy tocando. O lo que estoy tocando, ¿cómo es? ¿Es frío, es áspero, digamos, ¿no? Sin el aporte de la información visual, ¿no? Por ejemplo, de la vista. Entonces, o también lo que se llama la estereognosia, que es, por ejemplo, identificar las cosas y verlas con solo tocarlas. Yo toco algo y sé que es una taza. Todo eso, por eso es importante combinar siempre, cada vez que juguemos, que hagamos actividades con los chicos, siempre esta combinación. Luego, táctil tenemos, yo voy a nombrar, y acá he puesto algunas de las más relacionadas al juego, al movimiento, y que puedan influir a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo de habilidades en el niño, ¿no? De aprendizaje, pero las texturas, desde la naturaleza, como les digo, la tierra, la naturaleza, todo lo que sea, los juguetes, las alfombras, los alimentos, ¿sí? Todo lo que podemos trabajar, como les decía antes, también para hacer cosas más simultáneas, varias áreas al mismo tiempo. Entonces, hagamos figuras en texturas. Entonces yo agarro y hago letras en texturas, números con texturas, ¿sí? Entonces el niño toca y ya, a mí me ha resultado muchas veces porque el tema este de que se presiona al niño, incluso desde los papás, a veces hasta el docente quiere trabajar de otra manera y hay mucha presión familiar también. Entonces en donde el kinder, ¿sí? Tiene que salir con las letras, con los números, y cuando no, como acabamos de ver. Digamos, si respetamos el desarrollo, si un niño de esa edad tiene ya facilidad y solito está con el tema de la... Perfecto, se lo agrego, lo estimulo. Entonces, a mí me ha pasado con niños en donde la maestra le exigía, por ejemplo, de hacer el 1 y lo hacía al revés, digamos, ¿no? Entonces hacía una inversión del 1. Entonces, ¿qué hacía? Le ponía en el cuaderno, en hojas de distintas texturas, y le hacía pasar con el dedo arriba del número. 1, y verbalizado siempre. ¿Sí? Y después de un tiempo de ese tipo de estimulación, empezó a poder escribirlo mejor. Que el niño primero lo tiene que registrar en el cuerpo, como veíamos antes, ¿no? Entonces, primero lo que pasa por el cuerpo, después lo va a llevar mejor al papel, digamos, ¿no? Entonces, puedo, ¿no? Muchas texturas, figuras, un montón de cosas, trabajar a nivel táctil, pinturas de dedo, todo lo que se les ocurra, frío, temperatura, las presiones, todo lo que sea a nivel táctil. Es muy complicado cuando un niño empieza a tener, sí, hipersensibilidad táctil. Si tiene hiposensibilidad, suele ser estos niños que a veces como que no sienten el dolor, se golpea y como que no le duele a veces, digamos, ¿no? O que le gusta jugar bruto porque necesita ese estímulo fuerte, porque no está sintiendo, no lo está modulando bien su cerebro, como decíamos antes, ¿ya? Entonces, muchas veces, y como les digo, hay que ver eso muchas veces estas alteraciones del neurodesarrollo
que a veces pueden ser unidas a problemáticas muy comunes como la desnutrición, ¿sí? Entonces, no se ven ni con una tomografía, ni con una, digamos, ¿no? Entonces, no se ve con eso. Entonces, es muy difícil a veces eso. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Y en eso voy a insistir siempre, ya, es el peleador, el chinchoso, cuidado con eso, porque lo peor que se podemos hacer es etiquetar. Etiquetamos a un niño y él ya se etiquetó. Ah, yo soy el malo, yo soy el... Y ahí sonamos. Entonces, ahora, cuando el niño tiene hipersensibilidad táctil, es todo un problema que, aparte de respetar su tiempo, de que hay que, primero que él toque y todo esto, nos va a implicar esto a veces un proceso mucho más lento en el niño, porque puede ser que él no quiera tocar o que no se deje tocar también. Esto de la defensividad, defensa táctil, o le molesta la ropa, o una determinada textura de la ropa, o el niño, el típico que es el odioso porque no le gusta que lo toquen y lo besen, que lo agarren. Entonces, a lo mejor no está logrando todavía regular esa parte sensorial y no le gusta que lo toquen, ¿no? Entonces, pero y besa a la abuela y todo babeado y besado, ¿no? Entonces, y a veces es esto lo que está de fondo y no es porque el niño sea odioso, digamos, ¿no? O quisquilloso. Entonces, aquí hay dos conceptos importantes, el de aproximación sucesiva y el de desensibilizar, ¿sí? Entonces, cuando el niño es desde pequeñito a veces y le cuesta en el aprendizaje, lo mejor siempre es, él va del objeto real, objeto concreto, entonces voy de la manzana, real la fruta, a una manzana de juguete, a un dibujo de la manzana, ¿sí? O una foto de la manzana y después al dibujo de la manzana. Cuando yo hago la aproximación sucesiva, en estos casos es al revés. Yo primero tengo que jugar a eso, ¿sí? Para que después vaya a lo real y vaya aceptando y tolerando. Entonces, por ejemplo, por eso les he puesto, por ejemplo, la peluquería o la selectividad alimentaria, que son problemas de los niños, que por textura de la comida, junto a un montón de otras cosas, ¿no? Pero entonces, tener muy en cuenta esto. Lo visual es súper importante. Todo lo que es la parte visual, aparte de las funciones básicas que son de fijación, ¿sí? Seguimiento con la vista, ¿sí? La coordinación ojo-mano y la vista, como les decía antes también, para lo que es el reflejo vestíbulo ocular, para el equilibrio, para el mareo, porque el reflejo vestíbulo ocular es esto de que si por ejemplo yo giro de golpe la cabeza, los ojos siempre van a hacer un pequeño movimiento contrario. Si yo giro la cabeza hacia acá y los ojos hacen un pequeño ting como rebote hacia el otro lado, compensador, es el reflejo vestíbulo ocular. ¿Sí? Que incluso es una de las pruebas más importantes para así muy por encima detectar problemas sensoriales. Entonces, para todo eso es muy importante y cuanto más desarrolle todas sus funciones visuales, eso va a influir mucho en su atención, ¿ya? El niño que es muy disperso también le va a costar muchísimo y viceversa el tema del contacto visual, la fijación visual y toda esta parte, digamos, ¿no? No se olviden que, por ejemplo, las funciones visuales completas del ojo se desarrollan al final recién a los 8 o 9 años de edad. ¿Sí? Tenemos 6 músculos alrededor del ojo, tenemos un montón de cosas que recién realmente se desarrollan a los 8 o 9 años de edad. Entonces aquí podemos también simultáneamente trabajar muchas cosas al mismo tiempo, emparejar colores, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí ponemos aros en el suelo y le decimos ya, adentro del rojo, y ahí estoy trabajando, colores. Estoy trabajando toda la parte motora, motriz, etc. Estoy trabajando, por ejemplo, si quiero, trabajo adentro, afuera, por ejemplo. O trabajo figura geométrica, trabajo redondo con el aro. ¿Sí? Entonces, fíjese todos los conceptos, todas las cosas que podemos trabajar con una sola dinámica. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, con las barras de plástico, hacemos barra de plastilina azul, barra de plastilina roja y las bolitas. ¿Dónde va la bolita roja? Arriba. Y trabajan motricidad fina también, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o con papeles, emparejar papeles de colores. Otra cosa que es importante para la parte de coordinación ojo-mano, por ejemplo, que sigan. Por ejemplo, yo con un masking hago un recorrido en la mesa o en el suelo y tienen con el dedo ir llevando. Llevan con el dedo, van pasando por todo el recorrido, o con un autito o en las cajas sensoriales, ¿no? En harina y hago un recorrido y con el dedo va, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que es de ensartar, ¿no? Y seguir, ensarté un fideo, una perla y lo inclino y lo sigo con la vista. Puedo hacer una hoja con círculos o con caritas y con el dedo, con el lápiz, tiene que apuntar ahora, por ejemplo, al círculo rojo y tiene que apuntar con el dedo al círculo y así, digamos, ¿no? Todo lo que es el espejo es importante. Puede imitar expresiones de que yo le haga con mi rostro o con fichas de rostros, ¿sí? Por ejemplo, uno que es muy interesante es atrapar el objeto mirando al espejo. El niño se sienta frente al espejo, yo me paro detrás de él y estando detrás de él le muestro algo, por ejemplo, aquí. Entonces, él tiene que ver cómo lo va a atrapar.
Entonces hay niños que van directo al espejo, hacia qué lado se tiene que girar para agarrar el objeto, ¿no? Entonces trabajo un montón de cosas de lateralidad, de esquema corporal, la vista, ¿sí? Coordinación visomotora, un montón de cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es si uno tiene bueno, un cuarto oscuro, por ejemplo, fantástico. Si no, bajo tonos de luces o pongo celofanes de colores en los focos y trabajo con distintos tonos de luces y de colores, ¿sí? Con linternas, toda esta parte. Todo lo que es coordinación con mano, por ejemplo, estas peras como de boxeo la puedo hacer, ¿no? Una pelotita en la media, colgando, o no dejo caer el globo, todo ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Las botellas sensoriales, que las pueden poner donde sea. De las botellas sensoriales a nivel visual, es muy interesante mucho la botella de la calma, ¿no? Con un líquido espeso y le ponemos purpurinas, ¿no? Entonces sacudimos y cuando la volvemos a poner, entonces el niño tiene que mirar y ver todo el tiempo que demora esa purpurina en decantar hasta el fondo de la botella. Entonces lo hago observar, trabajo visual y sirve para trabajar esto de que tiene que estar calmo mirando el tiempo que demora esta purpurina en llegar al fondo, ¿no? Y lo ayudo a regularse al niño también, ¿no? Emocionalmente o toda esta parte, ¿no? El veo. En la siguiente, entonces, les puse, motrices podemos estar siglos hablando. Yo le puse algunas cositas así más puntuales e importantes. Por ejemplo, en relación al tono muscular y a la postura. Acuérdense, todas las propioceptivas. ¿Sí? Si yo lo hago saltar, si yo lo hago... Yo tengo, incluso, por ejemplo, a ver, para que vean algo práctico. Niños, por ejemplo, con autismo, que son a veces muy inflexibles, tienen intereses muy restringidos y les cuesta mucho el cortar una actividad o el cambio. ¿No? Es una cosa que cuesta mucho y más si están disfrutando de algo, de un juego. Entonces muchas veces me ha resultado, por ejemplo, con el niño que tiene que estar todo estructurado, se acabó, ¿no? Y cuando empieza a mostrar resistencia, ya, y ahora nos vamos, y que se como canguro, y lo agarro de los brazos, entonces le voy jalando hacia arriba y lo hago hacer pequeños saltitos y ting, ting, saltando canguro, y se terminó el problema. ¿Sí? Es un canguro, juega el canguro que salta, está siendo propioceptivo, está haciendo... Entonces, y lo regula, lo ayuda. Entonces, siempre, tono muscular y postura, ¿sí? Todo lo propioceptivo. Es importante a veces también, sobre todo cuando tienen hipotonía muscular, tono muscular muy bajo, por ahí que trabajan echados en el suelo, apoyados sobre los codos, pintando. ¿Eh? Eso, por ejemplo, también para síndrome de Down, o cuando tienen mucha hipotonía muscular, es un muy buen ejercicio ese que les va a favorecer muchísimo eso. ¿Qué es la hipotonía? Este tono muscular que yo les decía que todos tenemos, que permite que yo esté sentado, por ejemplo, y no me caiga así como una bolsa de huesos, ¿ya? Tenemos ese tono muscular basal siempre, nuestros músculos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que levantar algo pesado y mi músculo se tensiona y se contrae el músculo, ese es un tono ya muscular más alto. Entonces, pero el basal, el que tenemos siempre, cuando voy caminando de un lugar a otro, cuando estoy sentado viendo una película, cuando estoy, ¿sí? Ese tono ya, cuando tenemos hipotonía, es más bajo de lo normal. Entonces es como que el niño tiene esta postura más de cansado, es blandito, se puede enseguida, no tiene fuerza, ¿sí? Entonces, ¿no? Y eso se da, por ejemplo, en algunas alteraciones, como les digo, mucho en síndrome de Down también. Entonces, este tipo de posturas de trabajo, echado en el suelo, sobre los codos, pintando, que tenga que levantar la cabeza, les va a favorecer mucho eso, ¿no? Por ejemplo, el juego del cangrejo, que es, si da la motricidad del niño y todo, por ejemplo, que se apoya en los 4 apoyos, brazos y piernas con la barriga hacia arriba y se tiene que ir desplazando, llevando algo sobre la barriga sin que se caiga, por ejemplo. Entonces, con eso uno está trabajando mucho todo lo que es espalda, ¿ya? Para que un niño, ¿sí? Tenga mejor atención sostenida en el tiempo también, ¿sí? Entonces tengo que trabajar mucho todo lo que es tono muscular, los músculos de la espalda, el cuello, ¿sí? Todo eso le va a favorecer mucho esta parte de la atención sostenida al niño, ¿sí? Entonces, coordinación bilateral siempre es súper importante, ¿sí? Volvemos a lo mismo de pasar, patear el balón, gateo, triciclos, tambor o batería. Ahí puedo jugar también mucho la creatividad, con qué armo una batería. Entonces, todo este tipo de cuestiones, ¿ya? Las auditivas, ¿ya? Como ven aquí ahora, a ver, la estimulación auditiva va a ser importante, como les decía también, sobre todo para el tema del lenguaje. ¿Mm? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos jugar. Es importante tapar los ojos al niño y uno lo llama con la voz o con un sonido y tiene que ir hacia donde viene la voz o el sonido.
y buscar, ¿no? Por ejemplo. O saltar cada vez que escucha el sonido, o un determinado sonido. O con un sonido salto de una manera y con otro sonido salto de otra manera. Todo lo que es con palmadas, que me va a permitir trabajar secuencias, ritmos, etcétera, ¿ya? Y sí es importante todo lo que es volumen, bajar y subir volumen. Puedo trabajarlo con instrumentos, con música, con la voz. Siempre es importante que trabajemos que el niño aprenda a escucharse, a escuchar su voz. Eso le va a permitir mucho después que él regule su voz cuando empecemos, a lo mejor a medida que crece, a asociar, por ejemplo, también con los estados emocionales, ¿no? Entonces es importante que el niño aprenda a escucharse, ¿no? Trabajar, por ejemplo, también parejas de sonidos. Tengo 2 cajitas con arroz, 2 cajitas con campanitas, entonces suena una y tiene que comparar con la otra y buscar, ¿sí? Bueno, canciones yo lo he puesto aquí en auditivo, pero pueden trabajar siempre con canciones con consignas, canciones con... Y eso hay mucho material también ahora, ¿no? Las botellas sensoriales, como les decía, también en audición, ¿sí? Y ahí, por eso esa foto también hay que tener mucho cuidado también con el perfil del auditivo del niño. Y si bien todos los sentidos también pueden tener esto de hipersensibilidad y todo, hay que tener cuidado con el auditivo, porque lo que yo he visto también en experiencia es que es como de los más invasivos, ¿sí? Porque un niño, si es hipersensible en lo táctil y no quiere que lo toquen, de última tiene la herramienta de que se puede alejar, me empuja, digamos. Pero si la hipersensibilidad es auditiva y, por ejemplo, de los elementos más comunes que yo he visto siempre que se repiten son la licuadora, por ejemplo, que no sé por qué me gustaría hacer algún estudio de frecuencias que maneja la licuadora, porque es en todos los niños que tienen sensibilidades auditivas, es la licuadora, es lo peor, es el monstruo. La licuadora, las motos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, arrancó una licuadora de golpe o pasó una moto de golpe, ya está. O sea, no hay forma, o sea, el estímulo ya irritó. Hay que tener en eso mucho cuidado y en el momento que el niño hace la crisis, contención, como les decía, física, ¿no? El abrazo y esta presión, ¿sí? Así también el balancearlo, ¿no? No tanto hablarle, como les decía antes, no va a resultar tanto, digamos, eso, ¿no? Al contrario, a veces si le hablamos mucho lo podemos saturar más todavía. Entonces, aquí a veces lo pongo acá, aunque puede usarse en otras cosas, pero sí a veces es importante, aparte de poder trabajar con sonidos, ¿no? Y de ir desde volumen bajo, ir estimulándolo, el rincón seguro, ¿ya? Muchas veces. Que se puede utilizar para diferentes situaciones, pero se ha visto mucho en esto. Entonces, ¿a qué se refiere uno con un rincón seguro? En la casa, en la escuela, rincón seguro, justamente como dice la palabra, en donde el niño le pasó algo así, por ejemplo, pasó una moto y se asustó, hizo una crisis, lo que sea, ¿sí? Lo importante es esto, que está en esa crisis o en ese nivel de ansiedad alto, de susto. Entonces él tiene como este espacio donde va a empezar a calmarse y a sentirse seguro. Entonces este rincón seguro, algunos tips, por ejemplo, es que primero tiene que ser de fácil acceso al niño y estar en un lugar que sea poco transitado. Segundo, a veces es importante que podamos tener ahí un panel de emociones. Entonces poner, por ejemplo, 5 caritas bien visuales con las caras de triste, enojado, feliz, asustado, para ayudarlo a identificar emociones y que empiece a trabajar las emociones. Muchas veces el niño lo que necesita, sobre todo, lo primero que el niño necesita es darse cuenta o entender que nosotros lo hemos entendido, que entendemos nosotros que él está asustado. Eso es lo primero que lo va a calmar. Si yo le demuestro que entiendo que él está asustado, que tiene miedo, que se enojó, lo va a calmar, ¿sí? Entonces este panel de emociones muchas veces es una herramienta súper útil. Otra cosa es tener juguetes, elementos sensoriales o cosas que sabemos que a él le gusta y que le ayudan a relajarse, ¿no? Entonces, en este rincón seguro. Y una cosa fundamental, y con eso que se reniega mucho siempre, sobre todo con los docentes, es un rincón seguro, no es un rincón ni de tiempo fuera ni de castigo. ¿Ya? No es hice algo malo, voy al rincón. No, es un rincón seguro, es diferente. Si voy a armar un rincón seguro, es un rincón seguro, ¿sí? No de castigo, ¿ya? O de tiempo fuera, de pensar, ¿ya? Es diferente, ¿sí? Entonces esto lo puedo utilizar con cualquiera de los sentidos, con cualquier cuestión también a veces más emocional en el niño también, digamos, ¿no? Otras actividades que puede haber, el olfato y el gusto, bueno, eso se puede trabajar muchísimo también, ¿no? Sobre todo es con el estímulo de sustancias de olores y de gustos, ¿ya? Siempre es importante cuando trabajamos táctil, trabajamos olfato, trabajamos gusto, ¿sí? Que verbalicemos nosotros. Si yo le digo esto es áspero, o sea, vamos a trabajar áspero y suave, pero hay que verbalizarlo. Áspero, decirle verbalmente y que toque. Palabra, acción.
¿sí? Siempre, pero suave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también con los gustos o con el olfato, también, ¿ya? No se olviden que lo táctil a nivel de la boca y el gusto puede generar esto de la selectividad alimentaria, puede haber, a veces el niño tener problemas de masticación, de deglución, entonces, para tener en cuenta ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Y ahí podemos trabajar mucho todo lo que es ejercicios orofaciales. Es súper importante para el estímulo de la lengua, de las vibraciones, la mucosa, los labios, para toda la parte articulatoria del lenguaje. ¿Sí? Es súper importante eso. E incluso dependiendo, obviamente, las edades y todo, pero hay herramientas súper útiles, ¿no? Cuentitos, canciones. Yo he usado mucho, por ejemplo, el gusanito pachín, ¿no? Que va pachín, pachán en el cuerpo. Llega, va a visitar a la señora lengua, toca el timbre en la nariz, ring, sale la lengua, ¿no? Y no está el gusano, estará acá, y busca al otro lado. Desde cosas tan simples como eso, que los niños se divierten, y le hacemos trabajar y estimulamos toda esta parte, digamos, también, ¿no? Entonces, o el gusanito va subiendo y trabajamos las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, siempre más de una cosa al mismo tiempo. Temporoespacial, como le decías, ¿no? Y todos los psicomotores, a veces es difícil trabajar esas cosas. Entonces, el espacial voy a trabajar los conceptos, estos conceptos de base fundamentales desde chiquitito. Lo que es grande, pequeño, arriba, abajo, dentro, fuera, delante, detrás, cerca, lejos, derecha, izquierda. ¿Cómo lo puedo trabajar? Con los juguetes, con el balón, con los aros, con los objetos cotidianos, ¿sí? Que yo tengo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, y siempre acá también nombrando, ¿no? Verbalizando, grande, pequeño, ¿sí? Nombrándole, diciéndole siempre todo esto. Podemos hacer, por ejemplo, moviéndonos y trotamos. Vamos a trotar al patio o vamos al parque a trotar, ¿eh? Y trotamos de a dos. Entonces, ahora yo voy al lado tuyo. Y después yo voy detrás tuyo. O ahora vamos al lado de la pared. Ahora vamos lejos de la pared. ¿Sí? Entonces, todo esto es súper importante porque después ahí nos encontramos con los niños que no manejan, no desarrollan estas habilidades fundamentales y empiezan que invierten las letras, ¿sí? Por ejemplo, invierten la B con la D, invierten que la P con la Q, entonces todo este tipo de cosas que son súper importantes ya a nivel espacial. El ritmo, bueno, obviamente todo tipo de baile, desde baile libre, gimnasias, ¿sí? Canciones, secuencias de animalitos, de canciones para seguir consignas también, y secuencias de golpes, ya, por ejemplo, de palmas, ¿no? Armar secuencias, ta, 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 y demás, por ejemplo. El tiempo, como les decía, es con el desplazamiento, ¿sí? Sobre todo, o podemos trabajar también con sonidos, sonidos largos, cortos. Y vamos trabajando, por ejemplo, ahí los tiempos, ¿no? O el desplazamiento, cuánto dura. Me desplazo de esta esquina del aula a la otra esquina y cuánto duro. O hago un intervalo en el medio y freno. O mientras me desplazo, tal otra cosa, simultáneo, ¿no? O me desplazo después de y trabajo lo sucesivo, ¿sí? Y ahí vamos trabajando todos estos conceptos relacionados con el tiempo. ¿Sí? Para que el niño pueda ir incorporando estos conceptos. Y lo último, que me parece súper importante, ¿sí? Desde este enfoque sensorial y fisiológico y demás, son las actividades de la vida diaria. La primera ventaja es que las tenemos las 24 horas, desde que se levanta hasta que se acuesta la noche, a dormir, ¿sí? Desde que empieza el día hasta que termina. Entonces, las actividades de vida diaria fundamentalmente se dividen en básicas y en instrumentales. Las básicas son todas las propias del cuerpo. Vestirse, comer, lavarse las manos, bañarse, control de esfínteres, toda esta parte. Las instrumentales es ya lo que me va a requerir esto como la interacción con las personas, ¿sí? Y con el entorno, entonces desde preparar una comidita, ¿no? O si voy a un lugar, los sistemas de comunicación que uso en ese lugar, con las compras, manejo de dinero, manejarme con el transporte y toda esta parte, digamos, ¿no? Y con el mismo concepto que decíamos antes, si el niño se despierta a la mañana y se empieza a vestir, entonces yo con la ropa puedo trabajar, hacerle elegir la ropa, puedo trabajar color, puedo trabajar partes del cuerpo, puedo trabajar lenguaje, si un niño que está empezando a hablar que me pida cuál, ¿no? Como ven, un montón de cosas que puedo ir trabajando y aquí también muchas veces se ve esto que les decía antes, ¿no? Se está trabajando al mismo tiempo varias áreas y depende mucho esto del desarrollo que tuvo, ¿no? Sensorial psicomotor del niño es fundamental aquí para desarrollar esto. Ahora, lo ideal es apuntar a la autonomía del niño. Entonces yo me pregunto, ¿qué es independencia? ¿Qué es autonomía? Entonces la independencia requiere ya
el acto corporal más que todo. La autonomía ya me implica el pensar, entonces el niño puede ser independiente para comer, porque come solo con la cuchara, ¿sí? Pero para ser autónomo, entonces va a tener que empezar a aprender y a desarrollar que para comer solito con la cuchara hay que cocinar la comida, hay que poner la mesa, ¿sí? O para cocinar tengo que ir a hacer las compras, entonces eso ya es ser autónomo. Otra cosa que es importante también, porque digamos, este desarrollo de habilidades es un aprendizaje que podemos hacer las 24 horas en el niño, desarrollar su aprendizaje. Entonces, cuidado, no es un adiestramiento, ¿sí? La actividad de vida diaria también porque es importante, porque no es un adiestramiento, es sumarlo a la dinámica de si estoy haciendo con mi curso algo de actividad de vida diaria, a la dinámica de mi curso y al grupo. O en la familia, me sumo a la dinámica familiar y trabajo la responsabilidad y trabajo, ¿sí? Un montón de otras cosas más bien, ¿ya? Entonces, como podemos ver ahora en la que sigue, yo a través de esta estimulación en las actividades de vida diaria, trabajando este desarrollo del niño, yo puedo estimular el autocuidado, ¿sí? Desde el autocuidado en la higiene, en un montón de cosas, en esas actividades de vida diarias básicas, y el autocuidado en la manipulación de cosas, ¿sí? El autocuidado en actividades de vida diarias instrumentales y ya sale hacia afuera en el cuidado también, en el autocuidado, ¿no? Digamos, en el entorno social y demás. El desarrollo psicomotor, la comprensión, ¿sí? Que es fundamental. Siempre damos por hecho que el niño ha entendido, ¿no? En la casa, en la escuela, en todos lados, y a veces eso es importante asegurarnos de eso. Y si no entendió, ¿por qué no entendió? Porque es hiperactivo, porque no está viendo bien, porque, o sea, ¿por qué? Digamos, ¿no? Entonces estamos estimulando la comunicación, la interacción, las funciones ejecutivas, ¿sí? Estamos estimulando su autoestima, ¿ya? ¿Para qué? Para que a través de cuanto mejor tenga su desarrollo el niño y mejor desarrolle sus habilidades, ¿sí? Entonces voy a potenciar estas habilidades adaptativas del niño. Y lo que es fundamental es que pueda generalizarlo. Entonces, si va a comer solito y come bien en la casa, come bien en la escuela, come bien de la tía, ¿sí? Siempre tengo que generalizarlo a eso. Eso le va a permitir transitar mejor las etapas. Y si llega a prekinder, a kinder, o si como etapas también de la familia al club de deportes, entonces va a favorecer también la inclusión social del niño, más si estamos a veces hablando de niños con dificultades, ¿no? O dificultades de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, yo quería poner siempre como última diapositiva, ¿no? Este concepto de Macías Zuluaga es un escritor, poeta y también está en la docencia y todo, que es colombiano. Y él dice, ¿no? El aprendizaje es tan profundo como el afecto asociado a la vivencia de la que se aprende. Nuestra labor consiste en proporcionar vivencias y dar afecto a nuestros niños, que el juego y cada actividad sea una forma íntima de vivencia. ¿Sí? Entonces matemáticamente es una regla proporcional, ¿no? En cuanto al nivel de afectividad y de disfrute que tiene el niño, va a ser también el nivel de aprendizaje, digamos, ¿no? Y de un aprendizaje también más funcional, ¿no? Como decíamos al principio, este juego funcional, un aprendizaje funcional en función del sentido de su vida, en función de sus sueños, en función de su proyecto de vida. Eso, un poco así, sucinto, rapidito. Sé que por ahí son muchos conceptos, muchas cosas, pero bueno, por ahí es un poco también a partir de mi experiencia ver esto, digamos, ¿no? Que se puede, ¿no? Generar aprendizaje en el niño, se puede estimular, se puede hacer muchas cosas, ¿no? A través de algo tan cotidiano, o de cosas tan simples o inherentes al niño, como es el juego, el movimiento. Y creo que esto también al mismo tiempo que es tan simple, digamos, hecho de manera consciente, nos obliga, digamos, o nos hace replantearnos a nosotros, porque para hacerlo bien, como les decía, tenemos que conocer al niño, conocer sus intereses, conocer sus perfiles, estar atento, observarlo, escuchar. ¿Cuáles son, de todo esto que yo les he explicado, esto último también ahora que recuerdo, no sé, cuáles son los dos momentos más fuertes también en donde se puede trabajar esto con los niños? En la escolaridad, ¿sí? Común, tradicional, son dos momentos. El recreo, ¿sí? Los recreos, o los momentos así de actividades también que se pueden hacer de grupo, y la hora de juego libre, que generalmente, lamentablemente por mi experiencia, lo que yo he visto, es la hora de juego libre del niño, es la hora donde el docente, ¿sí? Está
o adelantando trabajo, o corrigiendo, o está el cafecito, o está, me puse al día con tal que tenía que preguntarle, y es el momento de oro, ¿sí? Para trabajar y estimular al niño con todo esto, porque es el momento más espontáneo, es el momento donde más disfruta, es el momento donde él mismo, el niño solito, me va a mostrar qué es lo que necesita. ¿En qué tiene dificultad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita ser estimulado? Es en esos momentos es cuando. Entonces, o para trabajar lo que es tan difícil, que después lo que decíamos es donde se manifiesta, que es la conducta. También la interacción conmigo, con los otros niños, con los compañeros, digamos, ¿no? Porque ahí es donde se manifiesta a veces esto, hasta que nos damos cuenta después, a lo mejor en el tiempo, cuál es el problema, ¿no? O la dificultad del niño. ¿Sí? Entonces, generalmente eso también es importante. El niño no es un problema, el niño tiene un problema. ¿Sí? El niño puede tener un problema, pero no es un problema el niño. Así que bueno. Gracias de verdad por toda. Hemos intentado, este es un curso que Horacio ha dado hace como un mes, y este curso lo ha dado casi en 4 días, entonces le he pedido que para nosotros haga un curso resumido para que podamos entender desde la práctica aquello que definitivamente solo los que están en cancha y no solo teorizan saben. Entonces creo que nos has dado un buen pantallazo de todo esto que puede ser el desarrollo cognitivo de cero, bueno, porque desde la pancita ya podemos ir trabajando con los niños, inclusive con las Claro, sensaciones sonoras, ¿no? Y hasta el táctil exactamente. también, hasta los 5 o 6 años. Entonces, esta primera etapa me parece importantísimo. En otros lugares, en otros países, como en Finlandia, por ejemplo, los docentes mejores, más calificados, los que realmente tienen mucho que aportar a la sociedad, son docentes de kinder, son los docentes de preescolar y de los Claro. primeros cursos de la Ujú. De escolarización hecho, formal. claro, de hecho, actualmente, por ejemplo, en el sistema de Finlandia, lo que es más curricular, escolarizado, así digamos como se conoce y todo, es a partir de los 7 años recién. Hasta los Sí, 7 los niños juegan. y aquí nosotros queremos estimular a que empiecen a escribir, a hacer ejercicios desde los 4 años. Y ahí es donde cortamos todo este proceso de desarrollo cognitivo que bien podría contribuir al niño a través de lo que le gusta hacer, que es jugar también. Claro. Incluso lo que es muy importante también, chicos, es cuando yo hago esto, ¿no? Como dice aquí, como dice Eliana, y lo fuerzo, digamos, ¿no? A esto de que quiere escribir, de que haga el número, de que se inicia muchas veces un proceso de frustración en el niño tan grande, ¿sí? Que incluso eso lo va a empezar a limitar y lo va a hacer a veces por siempre avanzar desde un punto de retraso que muchas veces no logramos después revertirlo porque incluso eso es emocional y es un plano muy difícil de trabajar, ¿sí? Porque se frustra y porque tiene la exigencia de la familia y porque tiene, ¿no? Y comparamos y tu prima y no sé qué, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy jodido, es muy terrible eso en los niños porque en cualquier niño, imagínense si no sabemos todavía, a lo mejor no nos dimos cuenta, es un niño que tiene un TDAH o una dislexia o una, digamos, ¿no? Entonces es muy, muy complicado eso, digamos, ¿no? También como plantea aquí Eliana. Sí, pero te agradezco de verdad el aporte que nos estás dando. Voy a dejar unos 5 minutitos para quien quiera hacer alguna pregunta a Horacio. Pueda hacerla. La diapositiva también, si me permites, voy a compartirla con los estudiantes, Ya, Horacio. Y además, dale. me gustaría que de esta charla que se va a colgar, quien quiera verla de nuevo y quiera hacer preguntas, puedas ayudarnos a responder. Y de igual forma te voy a invitar porque quisiera replicar esta charla ya para la carrera. Sí, sí, Bien, pues no hay ningún tienen la problema. palabra jóvenes. Si hay alguien que quiere Claro, hacer sí, alguna yo los escucho, pregunta, aprovechen. adelante. Buenas noches. Quería yo preguntarle, ¿no? Al licenciado Horacio, ¿por Sí, qué es un niño, digamos, es tranquilo, está bien en clases, sí tranquilo, pero ya después con el ujú, tiempo cambia su actitud, o sea, su conducta cambia, o sea, de lo que era tranquilo, calladito, lo contrario, todo lo contrario, digamos, es hiperactivo, peleonero, travieso. Para mí una pregunta, ¿por qué motivo? Y también la otra pregunta es, ¿por qué, digamos, una niña de 4 años
ya llegando a los 5, le pega a sus compañeros sin motivo, digamos, están a su lado y les golpea. Y eso sería. A ver, por ahí, digamos, son un poco amplias las preguntas, digamos, ¿no? Pero en el primer caso, un niño, digamos, un cambio de actitud así puede verse a muchas cosas. Puede ser algo que ha sucedido en la casa o algo que esté viviendo en la casa también, digamos, ¿no? O puede ser, digamos, en el transcurso, si es, por ejemplo, en la escuela, quizás venía bien con algo y de golpe se encuentra con algo que no logra manejar, que no entiende, que no, y empieza a lo mejor este proceso de frustración también, ¿no? Y puede empezar a generar ese tipo de actitud de conducta o algo. Siempre para eso, digamos, hay que ver también algunas cosas de base, digamos, ¿no? Hay que ver la edad del niño, ¿no? Un poco en qué edad uno está hablando, el proceso que estuvo haciendo. Entonces, hay que ver, porque muchos niños hacen cambios de actitud así a veces porque si tienen alguna dificultad, por ejemplo, lo van manejando bien, lo van piloteando hasta que la exigencia en algún momento sube tanto que cuando ya no logra, ¿no? Entonces ahí, tac, se genera esto, ¿no? Por ahí como que cambia la actitud o se empieza a notar alguna dificultad. De todos modos, siempre cuando hablamos de actitud o de conducta, igual que en la segunda niña que tú me dices, ¿sí? La conducta en el niño tiene una función comunicativa. La conducta comunica. Lo que no, por eso les decía al principio, ¿no? Si no sabe sumar, se le enseña. Si no sabe, entonces, se comporta mal, no le enseñamos a comportarse. ¿Qué me está queriendo decir con esa conducta el niño? Que no está pudiendo expresar de otra manera, ¿sí? Con lenguaje verbal, digamos, ¿no? Entonces, o qué, en función de esa conducta, qué emociones hay detrás que no está logrando regular o manejarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque con 5 años, tú me dices 5 años la niña, ya debería, ya no, ya hablar bien, todo, etcétera. Entonces, muchas veces hay que ver qué es lo que está queriendo decirme con esa conducta, ¿no? Entonces, eso ya da como para hablar muchas cosas de conducta, pero básicamente hay que tener en cuenta eso. La conducta está queriendo comunicar algo, ¿sí? Entonces, dependiendo qué, por ejemplo, hay niños, por ejemplo, yo con autismo, que lo que quieren hacer es jugar con el niño. Quieren que el niño juegue con él, quieren llamarle la atención y no saben cómo hacerlo, no se dan cuenta o todavía no tiene buen lenguaje. Entonces, ¿qué hace? Va y golpea, pan, pan, ¿no? Por ejemplo. Ahora, no es lo mismo que haga eso, a esta niña lo hace enojada, digamos, ¿no? Entonces, con una actitud de enojo, el lenguaje corporal, ¿sí? Siempre es mucho previo y es más importante a veces que el lenguaje verbal. Entonces, ¿desde qué lenguaje corporal lo está haciendo la niña? ¿No? A eso de golpear, ¿es siempre la misma persona? ¿Es a cualquiera? Entonces, ahí hay que ver también antecedentes de la conducta y consecuentes. Antecedentes que pueden detonar, consecuentes que pueden reforzar esa conducta, ¿sí? Entonces, hay que ver ahí también, digamos, que siempre en el mismo lugar, siempre con la misma persona, o siempre en el mismo momento, o siempre que, ¿no? O siempre que le digo que no, o siempre que no le doy lo que quiere, ¿no? Entonces, todas esas cositas siempre hay que ir viendo, siempre requiere, digamos, ¿no? Cuando al adulto le parece que es algo que no se da cuenta de por qué lo hace, hay que observar, ¿no? Hay que ponerse a observar y empezar a ir detectando estas cositas, digamos, ¿no? Pero, digamos, el golpe, porque sí, así sin motivo aparente, digamos, ahí hay una comunicación, hay algo que está queriendo comunicar, digamos, y no logran, ¿no? Bien. ¿Quiénes más quieren preguntar? Por favor, quiero más o menos calcular para que no nos extendamos mucho. Y también está dándonos su tiempo gratuitamente, Horacio, y no quiero ser obsesiva. No, no hay problema, no hay problema. Entonces, yo me puedo quedar hasta mañana con él conversando, pero es también el respeto al tiempo que supuestamente nos encontramos, ¿no? Continuamos. Dale, Tania. Buenas tardes, Dale. primeramente. Pues yo quería preguntar en qué puede afectar si yo tengo unos niños normales y tengo una niña de síndrome de Down. Yo tenía en la guardería Ujú. y los niños empezaron a alejarse, ¿no? No quería que yo hable con la niña y tampoco los niños querían, o sea, se me apartaban de mí y la niña se me apegaba. Y el niño se me apegaba y la niña se alejaba. Entonces, hay veces peleaban los dos y no sabía qué hacer, en qué le puede afectar a la niña y en qué a las niñas, o cómo podría yo enseñarle a la niña que no pelee con los niños. A ver, primero, cuando uno tiene un niño, por ejemplo, en este caso con síndrome de Down, ¿sí? Pero puede ser con cualquier otra dificultad o con cualquier otra enfermedad de base, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un niño,
Lo importante, ¿sí? Es primero tener, y que a veces se lo tiene y no se lo transmite al docente también a veces, ¿sí? Es tener lo mejor posible un correcto diagnóstico y una correcta evaluación del niño, ¿sí? Entonces yo puedo tener un niño síndrome de Down y que tenga solo un grado leve de discapacidad intelectual, o puede tener un niño síndrome de Down que tenga un grado de moderado a profundo. Entonces sus habilidades van a cambiar, su habilidad de comprensión, su habilidad de atención, su habilidad, ¿sí? Sus competencias, ¿sí? Por un lado. Entonces eso es súper importante siempre. Siempre tenemos que partir de un diagnóstico, de una entrevista con la familia, ¿sí? Es un niño que, como todos los niños, pero que tiene determinadas dinámicas. No nos olvidemos también que cuando tenemos niños con algunas dificultades, y si son ya de mucho tiempo o con alguna enfermedad de base, por más que se quiera, en la familia se generan determinadas conductas también viciadas, de sobreprotección, de todo eso, tiene que estar, es un bagaje inicial que hay que manejar y tenerlo, ¿sí? Se puede tener también la evaluación de psicología, ¿no? O sea, un montón de cosas. Luego hay características típicas también, ¿no? Por ejemplo, de determinadas situaciones o determinados cuadros, digamos. Entonces, un síndrome de Down, sabemos que es un niño que va a tener, por ejemplo, va a ser muy intolerante a la frustración, ¿sí? Va a ser muy caprichoso. Es un niño que tiene esto que yo decía de hipotonía muscular. Entonces, a veces pasa que yo digo, pinta, pinta, pinta. Y pinta un poquito y quiero que siga pintando, pero lo que le está pasando es que toma mal el lápiz y como tiene este tono muscular bajo, su brazo se cansa. Entonces no va a querer pintar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que conocer bien de base, ¿sí? Entonces estas características también típicas, ¿no? Del niño Down, y no solo desde lo negativo. Un niño Down, por ejemplo, es un niño que siempre, la mayoría, tiene sus fortalezas en el contacto físico, en el afecto, en el teatro, en el ser payaso, en los gestos, ¿sí? Entonces, digamos, ahora, a lo mejor ese es su fuerte, pero por su desarrollo motor todavía a lo mejor es torpe, ¿no? Entonces eso genera en otros niños, me ha pasado a veces con una niña de hombros que generaba miedo, ¿sí? Porque era muy torpe, porque era muy, ¿no? Entonces, son muchas cositas que hay que ir teniendo en cuenta, como les decía al principio. Lo primero es conocer al niño, conocerlo bien en profundidad, tener toda la mayor información posible, ¿sí? Del niño, y a partir de ahí entonces, digamos, con eso yo puedo contextualizar también mejor la conducta, ¿sí? O lo que esté sucediendo con ese niño, ¿sí? Después también tenemos que hacer, bueno, la observación y todo, y tengo que observarme yo como docente, ¿sí? Observarme y verme yo, porque a veces yo no me doy cuenta, ¿sí? Y por ejemplo, lo que estoy haciendo, hago lo mismo que la familia a veces, y sobreprotejo, o le facilito más las cosas que a otros. ¿Ya? Entonces, los niños, los compañeros, ¿eso cómo lo van a ver? ¿Que les facilito las cosas? No, lo van a ver como preferencia. Entonces, la prefiere, ¿no? Por ejemplo, o incluso a veces uno queriendo hacer algo de estimulación de desarrollo, porque el otro niño sí puede, a veces uno no aclara lo suficiente las cosas con los compañeros también. Entonces, ustedes sí pueden, ella todavía no puede, a lo mejor, porque todo eso, si se puede explicar a los niños, ¿sí? Siempre va a ayudar mucho, porque a veces no están entendiendo bien, entonces explicarle por qué sus musculitos, sus deditos todavía no pueden, ver qué, ¿no? Entonces, también buscar eso de que se entienda, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se puede trabajar muchas cosas. Yo puedo trabajar, por ejemplo, también la diferencia, ¿no? Desde el lado positivo, puedo trabajar la diversidad, puedo trabajar también, ¿no? El que cada uno es único. Creo que hay que tomar muy en cuenta también esto que a veces repetimos, pero que en la práctica se torna muy difícil, porque si hablamos de una escuela inclusiva, por ejemplo, o de un preescolar que sea inclusivo, necesariamente nos va a obligar también a que nosotros tengamos que hacer actividades de inclusión. Claro, Y claro, además hacer esta sensibilización y motivar a los otros estudiantes para que puedan tomar al otro diferente como cualquier otro. ¿Mm? claro, Porque normalmente en escuelas donde se ha hecho inclusión obligada o presionada, lo que va a generar va a ser esto, rechazo. Pero si hay claro, todo un proceso de sensibilización y hay todo un proceso
fomentar o fortalecer la diferencia, que todos somos diferentes, uno más grande, uno más chico, uno más gordo, uno más flaco, Claro. uno que lleva lentes, otro, ¿no? Entonces vamos a ver que esas diferencias, ya sea por déficit, o en el caso de los niños autistas, por ejemplo, hay niños que no tienen realmente deficiencia como tal, inclusive tienen, son en algunos casos, tienen más posibilidades cognitivas que sus compañeros, nada más que son retraídos. Entonces, ¿cómo hacemos que esas diferencias también se neutralicen, podríamos decir, no encuentro otra palabra, en las relaciones de comunicación y en las relaciones humanas en el cotidiano? Creo que nuestro mayor desafío al ver estos elementos internos y externos del aprendizaje, estas características internas y externas del aprendizaje, porque como hemos visto, en algunos casos puede ser interno, que se va a manifestar a través de la conducta, que es algo externo, o sea, el relacionamiento es algo externo. O, por ejemplo, esto que nos decía de la hipersensibilidad auditiva, que es algo externo que afecta lo interno. Entonces, ¿cómo nosotros como educadores, y ojo, esto es parte también de las lecturas que les he dado a leer, esto es algo más práctico de toda esa teorización que estamos viendo ahora, de cómo yo como educador puedo facilitar o directamente anular esos procesos? ¿Cuál es mi rol? ¿Desde dónde voy a ver? ¿Voy a castigar a ese niño porque no puede o voy a enseñar a ese niño porque no sabe? Entonces son dos perspectivas diferentes también. Y esto tiene que ver con las teorías de aprendizaje que posterior a este análisis que estamos haciendo, al análisis de todas estas características de los elementos que intervienen en el aprendizaje, vamos a poder diferenciar con mayor claridad. Nuevamente, gracias, Horacio. Agradezco infinitamente su presencia. Esperamos volverte a tener de aquí a un tiempito. Sí, bueno, por mí encantado y gracias a ustedes de verdad, chicos. Sigan así, aprovechen todo lo que puedan, aprovechen de Liana también. Realmente yo por eso me he animado también porque sé que ella les va a dar siempre muchas opciones y herramientas y espacios como estos que a veces no es fácil conseguirlos, así que... Bueno, con eso nos despedimos ahora sí. Muchas gracias. Muy bien, gracias, buenas noches. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao.